compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que le he puesto por título: no te resistas. Dígale al que está a su lado: no te resistas. Ya basta, no te resistas. Mire, ahí estamos, vamos a trabajar un poquito con la ayuda visual, pero para quienes gustan tomar nota, ahí está el título: no te resistas. ¿Cómo dice ahí? No te resistas, ¿cierto? Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Hechos capítulo 9 del 1 al 7. Dice así. Vamos a leer la palabra. Y vamos a leer así. Saulo, vamos a esperar que todos lo tengan, disculpen. Hechos capítulo 9 del 1 al 7. Si usted está en su casa también, busque su Biblia. Este es el año para desempolvar las Biblias, hermanos. Hay que desempolvar las Biblias. La Biblia es más que un libro bonito y entretenido, es un arma de poder. Hechos capítulo 9 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Mire, ponga atención acá. Aquí dice hombres o mujeres. ¿De dónde? De este camino. Si usted se fija, acá la palabra camino, y en su Biblia también lo va a poder ver, está escrita con C mayúscula. ¿Ya? Vamos a saber por qué esto está con C mayúscula. No se refiere a un camino, a una ruta. Está hablando de algo mucho más profundo. Aquí dice la Biblia que Saulo está haciendo negociaciones, está pidiendo permiso para encarcelar a hombres y mujeres de este camino. ¿Me sigue usted en la lectura bíblica? Hombres y mujeres de este camino. ¿Por qué? Porque quería traer los presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, si usted se fija ahora, camino no está con mayúscula, camino está con minúscula. Aquí sí se refiere a un camino, a una ruta, a una vereda. Aquí ya se está refiriendo a eso. ¿Me sigue usted en esto, cierto? Ahora dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué a ver si me está escuchando, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora ponga atención a esta declaración que solo está en la Reina Valera, en la traducción que estamos leyendo acá. Usted se da cuenta que el pastor siempre ocupa la versión, traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente. De repente el pastor lee un versículo y usted dice: no es lo que dice mi Biblia. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Le ha pasado? Es porque la Biblia, no es que el pastor esté leyendo una Biblia de otra religión, no. La Biblia ha tenido otras versiones que hacen a veces mucho más cercana la lectura bíblica a los que somos más jóvenes, a los de 18 años, ¿cierto? A la Biblia lo único que le falta es que diga cachai y así, es lo único que le falta. Pero hay versiones más modernas para un mayor aprendizaje o para una mayor comprensión de lectura. Mire, si yo no me distraigo predicando con los niños, usted no se preocupe. Son niños comportándose como niños, ¿ya? Yo no tengo déficit atencional, así que yo le pido que usted haga su máximo esfuerzo en concentrarse, porque quien está predicando, créame que no se desconcentra, ¿ya? Así que la Biblia dice, ¿de qué estaba predicando? ¿De Moisés? Ah, súper perdida. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significará esta frase? Uno la lee y es como que no entiende nada. Dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significará eso? ¿Qué entendemos de esa frase?
En la palabra hoy día lo vamos a descubrir. Amén. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que esta es la respuesta que el Señor siempre espera que podamos dar cuando Él nos llama. ¿Qué quieres que haga? Es como cuando decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuántos han dicho eso en algún momento de su vida? Que dicen, Señor, ahora esto. Y mira al cielo usted, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo creo que Saulo, en otro contexto, pero le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, y reciba esta palabra, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y este es un pequeño relato de cómo fue el encuentro de nuestro Dios con Saulo. ¿Quién es Saulo? Es el gran apóstol Pablo, tan conocido, tan nombrado en otras religiones y con mucho potencial, por así decirlo, en la iglesia católica. San Pablo, el apóstol, ¿cierto? Él es Saulo, es de quien estamos leyendo en este relato. Si podemos poner la segunda imagen de las que yo envié, sabe que en esta lectura bíblica, si quitamos el texto, vemos a un Saulo que tenía una fijación. Ahí usted puede ver en la imagen que hay un hombre que está enojado. Él estaba decidido a hacer algo. Él estaba decidido a encarcelar a todo hombre o mujer que estuviese en el camino. ¿Se acuerda que ahí ese camino estaba con C mayúscula, cierto? ¿Qué significará esto? Cuando la Biblia habla de aquellos hombres o mujeres que estuviesen en el camino, la Biblia está hablando de hombres y mujeres que fuesen creyentes. Hombres y mujeres que creyeron y que creían que el que murió en la cruz era el Mesías, era el Salvador. Hombres y mujeres que creían que no solo murió, sino que también resucitó. Hombres y mujeres que no solamente creían en su resurrección, sino que también predicaban que Él era el Dios verdadero, que Él era de quien se profetizó, del que se dijo que iba a venir y vino a salvarlos. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres o mujeres de este camino? Cuando la Biblia dice de este camino, son los creyentes. Los creyentes, los que predican, los que no le tienen el temor de decir que Cristo salva, de que Cristo ama. Aquellos que no tienen el temor de rebelarse a la cultura, de rebelarse a la persecución que se estaba viviendo en ese tiempo. No les importó la persecución. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron hablando de que Jesús salva, de que Jesús es poderoso, de que Jesús sigue haciendo milagros y que resucitó y que volvería por su iglesia. Ellos eran los de este camino, aquellos que no tenían temor para predicar de Cristo, aquellos que no tenían temor de decir que el Espíritu Santo es poderosísimo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia cuando habla de hombres o mujeres de este camino. Pero ¿cuál era la fijación de Saulo? Encarcelarlos, callarlos, que no se sigan multiplicando, que no se siga expandiendo, que la gente no sepa, que la gente no conozca de que había un Dios, de que había un Jesús que murió y que resucitó. Saulo tenía una fijación, Saulo tenía un estilo de vida de decir que se callen. Hagámosle la vida difícil para que no se siga expandiendo el evangelio del reino. Esa era su fijación. Y en esta fijación, él pide permisos a las autoridades. Él busca cartas que lo respalden, que lo acrediten para encarcelar a los cristianos. Ahora, ¿qué más podemos saber de Saulo? Saulo era un hombre muy estudioso. Sabe que Saulo era un hombre que había estudiado en la mejor universidad, en la mejor universidad de Tarso. Era un hombre que tenía la filosofía, era un hombre que tenía idiomas, era un hombre de alto nivel intelectual, un hombre de estudios. Algo como lo que hoy podemos conocer, quizás un ingeniero, un maestro, alguien que usted lo ve y habla con palabras elocuentes, un arquitecto. Bueno, Pablo era un hombre de muchos estudios, un hombre que tenía una filosofía
y una perspectiva de vida que lo hacía tener una fijación de perseguir a los cristianos. Más en otros relatos bíblicos, en otros capítulos se dice que él era un hombre que levantaba carpas. O sea, también tenía arquitectura en sus conocimientos. No es como lo que usted dice, levantar una carpa, unas cuantas estacas y estamos listos con la carpa. No, él levantaba tiendas, casas así importantes, era su trabajo. O sea, tenía un nivel de arquitectura, de conocimiento de arquitectura. Era un hombre entendido, inteligente, pero con una fijación de perseguir a los cristianos. Y sabe que frente a esta problemática el Señor, en su eternidad, en su dimensión, el Señor dice, saldré al encuentro de este hombre. Y cuando Él sale al encuentro de este hombre, le dice, ¿qué haces persiguiéndome? ¿Qué haces persiguiéndome? En el fondo, ¿qué le está diciendo, Señor? Tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí, al Dios al cual ellos creen, al Dios que ellos predican. No los estás persiguiendo a ellos. ¿Qué le dice Dios? Me estás persiguiendo a mí. Y ahí vamos a ver la siguiente imagen, que está esa frase que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esta frase? Coces contra el aguijón. Los animales, cuando se trabaja en el arado, en el trabajo de la tierra, en el trabajo de la agricultura, hay animales que son medios rebeldes, pues. Vamos a hablar de animales, no de personas, ya, así que no se sienta aludido en esta parte de la predicación, por lo menos. Animales que no quieren trabajar, pues, no se quieren poner el yugo para trabajar. En vez de ir en línea recta, los animalitos quieren irse por el otro lado, no quieren abrir surco, no quieren arar la tierra. Entonces, estos animalitos, al resistirse al trabajo, ¿qué hacen? Dan coces contra él, aguijón. ¿Qué significa eso? De que el implemento que está usando el amo para forzarlo a que cumpla el trabajo, a que cumpla la tarea, ¿qué hacen los animalitos? Lo golpean. Dan coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Que en querer resistirlo, lo golpean. Pero ¿sabe qué es lo importante de esta expresión? Que es una expresión, algunos estudiosos dicen que es una expresión griega para enseñarnos algo que no es solamente resistirlo, así como pegar una patada. ¿Usted ha pegado patada en la puerta cuando está enojado? Dígame nomás, para ver cuánto. Un buen combo a la pared le ha pasado. Hay muchos pecadores en este lugar. Se pueden retirar porque la iglesia no es para ellos. No, es mentira. Cierto que a veces cuando la gente está enojada, tiende a tener reacciones como medias violentas, ¿cierto? Bueno, dar coces contra el aguijón tiene que ver con una reacción violenta. Pegarle a esa arma, pegarle a aquello, pero en realidad no se consigue nada porque no se daña el arma. ¿Quién es el que se está dañando? La persona que está pataleando. Esa es la expresión, dar coces contra el aguijón. Eso significa, mire, busqué en un comentario bíblico que dice, alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. O sea, dar coces contra el aguijón significa resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Entonces, ¿qué tiene que ver dar coces contra el aguijón en el ámbito espiritual? En la expresión que se está usando en este texto, le está diciendo el Señor a Saulo, llegó el día en que ya no me vas a poder resistir. Aquello que estás persiguiendo no es alguien, soy yo, es Dios. Aquello que te causa, que te descompone, aquello que te saca de lo que tú conoces no es la gente. En realidad el Señor le está diciendo, ese soy yo. Y ya no me vas a poder resistir. Por eso este mensaje se llama, no te resistas. Entonces, ¿a qué se estaba resistiendo Saulo? ¿Quieres saber a qué se estaba resistiendo Saulo? Dice la Biblia que él quería encarcelar a los de este camino, a los creyentes, a los cristianos, ¿cierto? ¿Me sigue usted en la historia? ¿Sí? ¿Amén? Estamos atentos, estamos aprendiendo. Dice la Biblia que los de este camino eran creyentes
¿Qué hacían los creyentes en ese tiempo? Oraban, ayunaban, ofrendaban, no poco, sino que todo. ¿Qué hacían ellos? Eran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacían ellos? Eran bautizados. ¿Qué hacían los creyentes en ese entonces? Tenían un comportamiento del reino. Y eso es lo que estaba resistiendo Saulo. Ese comportamiento él lo resistía, ese comportamiento él lo rechazaba, ese estilo de vida él no quería ver que se ramificaba en su ciudad y en su nación. ¿Qué hacían los cristianos en la iglesia primitiva? Predicaban el evangelio del reino, oraban los unos por los otros, ayunaban, servían, ofrendaban, eran llenos del Espíritu Santo, nada los atemorizaba. Y si tenían miedo, se sumergían en la oración porque creían que Dios podía sacarlos de cualquier situación. Imagínense que el Señor, nuestro Dios, sacó a un hombre de la cárcel, atravesando de forma sobrenatural las paredes. A ese Dios usted y yo servimos. Entonces, así era la iglesia primitiva y eso es lo que veía Saulo y eso es lo que Saulo decía: no lo resisto, no lo soporto. ¿Sabe qué es eso? Es un choque de reinos. Por eso este mensaje se llama no te resistas. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere usar, iglesia amada. No te resistas. No te estás resistiendo a tu esposo. No te estás resistiendo a tu esposa. No te estás resistiendo a los pastores que te invitan a servir, que te convocan al servicio, que te convocan a avanzar, que te convocan a servir al Señor, que te entregan una palabra que te da instrucciones, que te entregan una palabra que te hace llevar un mejor estilo de vida. No estás resistiendo a los pastores, no me estás resistiendo a mí. ¿Sabe a quién estamos resistiendo? Al Señor. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor en esta tarde? No puedes seguir dando cosas contra el aguijón. Mi poder es superior al tuyo. ¿Hasta cuándo me resistes? Mi poder es superior al tuyo. Aunque quieras abandonar, aunque no quieras avanzar. Iglesia, le tengo una noticia en este día. El poder de Él es superior. Y no lo podrás resistir. No lo podrás resistir. ¿Cuántos dicen amén? Si yo puedo resumir en dos puntos, y ya han pasado 20 minutos, Dios mío. Si puedo resumir en 2 puntos, ¿qué es lo que resiste Saulo? Saulo se está resistiendo a la revelación de la palabra y se está resistiendo al mover del Espíritu Santo. A eso se está resistiendo Pablo. Se resiste a los efectos de la palabra. Un hombre que era tan entendido, tan inteligente, con una filosofía superior. Él se estaba resistiendo a un nuevo conocimiento. Él se estaba resistiendo a algo nuevo, a algo poderoso. Él se estaba resistiendo al verbo hecho carne. Él se estaba resistiendo a la palabra que en realidad es nuestro Dios. Él se estaba resistiendo a todo ese mover. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:3, la versión NTV. Usted puede que no la encuentre en su Biblia, pero sí la vamos a leer así. Dice, llegará el tiempo, lo vamos a leer desde acá, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Lo que usted escucha acá en CTV La Bendición, le garantizo algo, es una enseñanza sólida y sana. Si hay algo que le puedo garantizar que se predica acá en la iglesia, es una enseñanza sólida y sana. Acá no le vamos a enseñar a andar peleando con la gente. Acá no le vamos a enseñar a murmurar acerca de cómo son las otras iglesias. Acá no le vamos a enseñar para que en su familia haya una división. Acá se predica algo sólido y algo que es sano, algo que es efectivo. Pero dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán, ¿qué cosa? Sus propios deseos. Y buscarán, mire qué grave lo que va a pasar y que está pasando en estos tiempos. Buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Llegará ese tiempo. Le tengo una noticia, ese tiempo es hoy.
La gente no quiere ir a la iglesia a escuchar una palabra, porque hoy día queremos escuchar lo que queremos escuchar. Que me soben el lomo, no que me corrijan, que me hagan nanay, nanay, nanay. Que le sigamos manteniendo el chupete en la gente. Yo creo que es tiempo de sacarnos el chupete y comer la comida que es más sólida, pero que es sana. Y a lo mejor es lo que usted y yo no queremos escuchar, pero es lo que sí necesitamos escuchar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le damos un aplauso al Señor. Entonces a lo mejor usted está como Saulo. Es algo que no quiere escuchar, es algo que resiste. Usted se resiste a ese movimiento. Usted no quiere escuchar cómo se sale de los vicios. No. Usted no quiere escuchar cómo salir del problema sexual. Usted no quiere escuchar cómo volver a servir al Señor. Usted no quiere saber nada de eso. Usted quiere escuchar lo que desea escuchar. Le tengo una noticia. Si usted está aquí o está conectado esta tarde a una transmisión, usted va a oír en esta tarde no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. ¿Sabe qué va a pasar con esta palabra? Usted y yo no lo vamos a poder resistir. ¿Usted tiene fe en eso? Usted y yo no lo vamos a poder resistir. El efecto de su palabra será irresistible. El efecto de su palabra en nosotros será irresistible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa eso, pastora? Hay cambios que no has visto, pero que vas a empezar a ver. Porque el efecto de su palabra será irresistible. ¿Sabe que hay un salmo que es el Salmo 119? Que es el libro que tiene más capítulos en la Biblia. Tiene mucho, tú estás leyendo el Salmo 119. El título de este salmo es Excelencias de la Ley de Dios. Mire qué lindo. Es una oda a los beneficios, a lo hermoso que es estudiar la palabra de Dios. El Salmo 119. Y en este salmo, si usted tiene, de más que tiene el tiempo, siempre hay tiempo. Si usted toma un tiempo para leer el Salmo 119 completo, usted se va a encontrar en los beneficios, en la importancia que tiene disfrutar la palabra de Dios. Si yo quisiera ser una pastora que se pone bélica hoy día, me encantaría predicar con preguntar uno por uno, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? ¿Qué capítulo hoy día leíste de la Biblia? ¿Cómo vamos con la lectura? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Qué estás leyendo hoy día? Y los quiero mirar uno a uno. ¿Qué estás leyendo hoy día de la Biblia? ¿Qué aprendiste hoy día de los apóstoles? ¿Qué aprendiste hoy día de los patriarcas? ¿Qué te habló el Señor en los salmos? ¿Qué aprendiste en los proverbios? ¿Qué sabiduría extrajiste de la Biblia hoy día? Si yo empiezo a preguntar, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos resistiendo la palabra. A veces creemos que el que resiste la palabra es solamente el que no quiere servir a Dios. No, a veces hay canutos que se congregan martes, jueves, domingo, pero que siguen resistiéndose a la palabra. Pero no me mire así como que pucha, he hecho todo mal. No, no es así la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Esta tarde hay esperanza. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 119? Dice que la Biblia y la palabra de Dios nutre nuestra alma sedienta. Alimenta un espíritu hambriento. Mire, leamos Salmo 119, versículo 103. Yo voy a ir muy rápido en esta lectura. Y el Ignacito me va a ir acompañando. Y yo no soy como el pastor Nicolás. Tómate tu tiempo nomás. El pastor Nico ahí los tiene. Pero eso es puro amor y formación. Después cuando estos chiquillos trabajen en la empresa, usted no se imagina cuánto les va a servir este training en la iglesia. No los va a atemorizar que un jefe los venga a apurar. Si ellos en su juventud estuvieron ya trabajando en la iglesia. Yo cuando empecé, esto es un paréntesis ya, para que usted se relaje con la palabra. Cuando yo empecé en el mundo laboral, ¿sabe que yo, perdón que sea autorreferente, perdóneme que sea autorreferente de verdad, pero yo tenía mucha personalidad. Alumna en práctica, créame
que no parecía. Yo llegué con todo el respaldo del Señor y si me equivoco, bueno, me equivocaré nomás, pues si soy nueva. Y tendré que aprender. ¿Sabe dónde adquirí ese training? En la iglesia. En la iglesia hice obras de teatro. La pastora, en ese tiempo no era pastora, hice danza, hice aseo, colocaba la letra. En ese tiempo colocábamos, ¿cómo se llamaban, amor? Transparencia. Se proyectaban estas micas transparentes, que era muy chistoso. Uy, que estoy vieja. Uno colocaba como un lente con una luz y colocaba una mica que tenía la letra escrita. Y yo tenía que moverla así. Y ese era como el efecto que pasaba automático. Y de repente yo me ponía a jugar, hacía el conejito ahí en la luz y se proyectaba. Y yo eso hacía, pues. Y de repente ponía la letra al revés, los hermanos leían en hebreo, de atrás para adelante. Claro que me equivocaba, pero ¿sabe qué? Eso me fue preparando. Así que Ignacio, Gabriel están en la mejor práctica. ¿Ya? Y asimismo el Alvarito, el Max y todos los que están sirviendo acá en la iglesia. Dice la Biblia, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire, la palabra nutre al alma sedienta, alimenta al espíritu hambriento. Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según la palabra. Este salmo lo único que dice que todo lo que él necesita en realidad está ¿dónde? Está en la palabra. Cuando usted se siente vacío, se siente vacía, ¿sabe qué decía el salmista? ¿Sabe qué decía David? Decía, oh palabra de Dios, devuélveme el ánimo, devuélveme el deseo de vivir. De acuerdo a tus promesas, quita esta tristeza. Eso lo puede hacer la palabra de Dios. A eso se estaba resistiendo Saulo, al impacto de la palabra. Esto se estaba perdiendo Saulo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Redirige tu mirada a lo que es justo. Y aquí el Salmo 119, versículo 37 dice así, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, o sea, que no vean lo malo, avívame en tu camino. 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Sabe qué hace la palabra? Nos vuelve a enfocar. La palabra nos vuelve a enfocar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra llena nuestra alma. La palabra levanta el corazón de aquellos que están desanimados. La palabra nos entrega paz. La palabra nos entrega esperanza. La palabra nos da sabiduría. Salmo 119, me salté algunos, Ignacio. Salmo 119, versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Saulo podría tener todas las carreras habidas y por haber, pero si usted pone a un Saulo antes del encuentro con Dios versus uno que está lleno de la palabra de Dios, créame que el que pasa por sabio, que el que pasa por inteligente es el que está lleno de la palabra. Porque en el reino somos medidos no por los estándares del sistema de este mundo, sino por lo que encontramos en la palabra. En la palabra. La palabra nos da tranquilidad durante el dolor. ¿Sabe que ayer hablaba con una persona que me compartía las dolencias de pecar? Cómo llevaba esta persona su pecado. Y esta persona me dice, si hay algo que yo puedo reconocer, pastora, que me ha sostenido, ha sido única y exclusivamente la palabra. La palabra afirma el corazón. La palabra, aquel que ha pecado, lo vuelve a encaminar. La palabra da esperanza. En la palabra hay promesas. En la palabra hay afirmación. En la palabra está la voz de nuestro Padre afirmándote, levantándote. En la palabra está la voz del Señor diciéndote, no temas, no retrocedas. Si lo hice con ellos, lo puedo hacer contigo. Todo está en la palabra. ¿Qué libro de autoayuda? ¿Qué libro de Pilar Sordo? Sin desmerecer el excelente trabajo que hace esta mujer y la psicología. No lo quiero desmerecer, pero ¿sabe lo que causa efectos que permanecen en el tiempo? Es la palabra. ¿Sabe qué estaba resistiendo Saulo? La palabra.
no quería ese mover, no quería esa revelación, no quería ese nivel de conocimiento, hasta que el Señor le dice, no, para un poquito, ya no me puedes resistir. Coces contra el aguijón, mi poder es superior al tuyo. No me vas a poder seguir resistiendo. Mi poder es superior y aquello que te ha costado tanto llevar hoy día, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para mostrarte que soy superior. Estoy aquí para decirte que yo soy tu creador y que no estás solo, yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo haré todo lo que dije que iba a hacer. Eso está en su palabra. Si me ayuda con una música que nos pueda ambientar, por favor, mi hermano Anselmo. La palabra consuela en tiempo de angustia. La palabra guía en todo tiempo. ¿Sabe qué decía David en el Salmo 119, versículo 97? Él decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. ¿Sabe qué? Yo estoy leyendo un plan para leer la Biblia en 180 días este año. Me ha generado una expectativa de la palabra. Estoy leyendo la palabra así como que yo digo, es mejor que una saga de Harry Potter. Te lo aseguro, Ignacio. Es mejor que cualquier saga del libro que usted pueda leer. Lo que está en la palabra genera un hambre. ¿Sabe qué? Es tanto lo que provoca la palabra. El otro día estábamos con el pastor comprando para la 11 en un negocio. Le cito este ejemplo. Y había un hombre que estaba pidiendo dinero. Estábamos con nuestras hijas y este hombre empezó a pedir dinero. No, miento. Él miró al pastor y le dijo, ¿tú me podrías comprar algo para comer? Y el pastor lo miró y le dijo, sí. Él entró a comprar para la 11. Me quedé afuera con mis hijas. Miento, porque yo no entro con mis hijas a un negocio. Tome ese tips. No las hagan entrar a los negocios porque piden de todo. Un paréntesis también hay, una sabiduría de maternidad. Entonces yo me quedé con mis hijas. El pastor entró a comprar. Igual le compró a las niñas donas, pero ya eso es otra cosa. Y le compró a este joven le hizo una bolsita con cosas para comer en el momento, no para cocinar. Pan, bebidas, cecina. Mi esposo le compró ahí abundantemente a este joven. Y con mi esposo nos quedábamos mirando, con mis hijas ahí presentes, y le entregamos la bolsa y le decimos, ¿sabes qué? Somos pastores, vamos a orar por ti. ¿Sabe quién provoca eso? La palabra. La palabra, el efecto de la palabra, como que tú no te puedes callar, como que tú no lo puedes negar, no lo puedes resistir. Y empezamos, Matilda, Maite, vamos a orar por Cristian, y empezamos a orar los cuatro. Imagínense esa escena, los cuatro orando por este joven que estaba sin lugar a dudas metido en las drogas. Empezamos a orar por él. En la noche, ¿sabe qué hace la Matilda antes de dormir? Mamá, acuérdate de orar por Cristian. Yo digo, ¿quién es el Cristian? Dije yo. El Cristian, ¿quién es el Cristian, hija? El hombre que le compramos comida y que oramos. Y me empezamos a orar por Cristian. ¿Usted cree que ahora en la noche, todos los días, orando por Cristian? Yo le digo al Señor a escondidas de la Matilda, por favor, mándame al Cristian para la iglesia, porque ya la Matilda está en un nivel de intercesión por Cristian. Él tiene la dirección de la iglesia. Y si él llega acá, yo les voy a decir, ¡eres el Cristian! Y ahí usted se va a gozar conmigo. ¿Sabe qué provoca eso? Cuán sumergidos estamos en la palabra, que ya no estamos tan conscientes de nosotros, sino de lo que el Señor quiere hacer. Total, si estoy triste, Él me levantará, Él me consolará. Si me he perdido, Él me volverá a encaminar. Si he fallado, Él me volverá a perdonar. ¿Sabe que el propósito no ha muerto en usted? No te resistas a los efectos de su palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Saulo? Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Deja de ser tan porfiado en el Señor. Deja de pelear con una fuerza que es superior. Deja de pelear con algo que por creces nunca vas a poder vencer, sino que Cristo vencerá en ti. Entonces, Saulo se resistía a los efectos de esa palabra. ¿Y sabe qué? Me gustaría profundizar mucho más en esto.
Perdóneme que lo haga rápidamente, pero hay una segunda cosa a la que se resistía Saulo. Él se resistía al mover del Espíritu Santo. Porque en la iglesia primitiva, si hay alguien que entra en acción, no es Jesús, no es Jehová, no es Jireh, no es Rafa. Si hay alguien que entra en acción en la iglesia primitiva, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaban todos sentados en Hechos 2 y de repente vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos de él. ¿Y sabe cómo estaba Saulo? Queriendo resistir eso, queriendo decir, no, es que esto no puede ser. No, quizás diciendo tanta cosa, esto no es real, esto es una fuerza, esto es una energía, esto es el universo. No, quizás diciendo que es filosofía. Él estaba resistiendo al Espíritu Santo. Él estaba resistiendo a nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo más llevas resistiéndote al Espíritu Santo? A lo que Él quiere hacer contigo. Dice la Biblia que cuando Saulo iba camino a encarcelar a los del camino, dice que de repente aparece Dios, una luz del cielo que lo envuelve. Y ahí Saulo tiene un encuentro con el Señor. Acto siguiente, Saulo se va a estudiar. Saulo empieza a capacitarse. Saulo, ¿sabe lo que empieza a hacer? A llenarse de la palabra de Dios, pero ahora con revelación, pero ahora con el Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo libera? ¿Sabe que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Si yo pudiera profundizar en esta segunda parte del mensaje, todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, mire, tomé nota de algunas cosas. El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Sabe por qué a veces somos indiferentes al estilo de vida que llevamos? Porque el Espíritu Santo no está en nosotros y nos da lo mismo lo que hacemos. No te resistas al Espíritu. El Espíritu Santo sella a los creyentes. El Espíritu Santo nos adopta. Dice la Biblia que por su Espíritu clamamos, Abba, Padre. Su Espíritu Santo nos santifica. Su Espíritu Santo ahí nos da dones, nos da talentos. Su Espíritu Santo nos ayuda a la edificación de la iglesia. Su Espíritu Santo fortalece al pueblo de Dios para el ministerio. El Espíritu Santo intercede por el pueblo de Dios. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo aparta hombres calificados para el servicio de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo en una iglesia es tremendo. Cuando el Espíritu Santo viene a llenarnos, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, no lo resistas. Cuando el Espíritu Santo quiere entrar en ti, es para santificarte, es para removerte. ¿Sabe qué necesita la iglesia para movilizarse? La palabra y el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos estamos resistiendo hoy día? A la palabra y al Espíritu Santo. Nos estamos resistiendo a esto que es tan poderoso. Pero yo creo lo que dice el título de este mensaje: no te resistas más a los efectos de la palabra. No te resistas más a lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Pastora, es que yo soy tan pecador. Oiga, Saulo quería matar gente. Saulo quería encarcelar gente. Lo suyo a lo mejor es así al lado de lo que quería hacer Saulo. Se coludió con las autoridades. Lo suyo es así al lado de lo que quería hacer Saulo. Pero ahí estamos resistiéndonos a lo que la palabra puede hacer en nosotros. Tú no sabes lo grande que el Señor quiere hacer contigo. Tú no te lo imaginas, tú no lo dimensionas. Pero el Señor a través de ti hará grandes cosas. ¿Sabe lo que pasó después de este encuentro? Saulo le dice, y vamos a la última diapositiva que te mandé, Ignacito. Le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué le dice el Señor? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. ¿Sabe qué está buscando el Señor en estos tiempos? Una iglesia que le diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Que el 8 de marzo, cuando presentemos nuestros proyectos ante el Señor, sea una presentación de proyectos seria. Sea decir, lo que yo voy a escribir acá es lo que el Señor me dijo que iba a hacer. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Toma las armas que el Señor te ha entregado. Toma la palabra que es una espada. Ten momentos con el Espíritu Santo. No, nada se compara a un encuentro con el Espíritu Santo.
hoy día, Nérida, puedes disfrutar a tu nieta, pero nada se compara a la visitación del Espíritu Santo. Tú hoy día puedes disfrutar estar con tus amigos, pero nada se compara a estar con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo resistes? Tú hoy día puedes disfrutar tu trabajo, pero nada se compara a estar con el Espíritu Santo. Una vez leí en un libro que el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué le resistes? ¿Por qué lo rechazas? Si Él quiere hablarte, si Él quiere usarte, si Él cuando estás triste quiere levantarte, si Él cuando tú sientes que estás atado, Él quiere venir a traer libertad, si cuando tú sientes inmundicia en tu forma de vivir, Él puede venir a limpiarte. La palabra viene a limpiarnos tan solo por oír la palabra, dice la Escritura, somos limpios. ¿Por qué resistir a esto? Iglesia, levántate. ¿Y en qué actitud debemos levantarte? Obedeciendo a lo que el Señor dice. Levántate y entra en la ciudad. Iglesia, movilízate y ahí se te dirá todo lo que debes hacer. ¿Qué estás haciendo hoy día? Te aseguro que muchos, en lo poco que llevamos del año, estamos haciendo lo que el Señor no dijo que hiciéramos. El Señor no lo dijo y lo estamos haciendo. Yo hoy día quiero instruirte a que tú hagas todo lo que el Señor dice que tú y yo debemos hacer. Y no te resistas, aunque te cueste, aunque tú sientas que te da vergüenza, aunque tú sientes que no vas a poder, aunque tú sientas que vas a retroceder. No te resistas a los efectos de la palabra. Él te quiere usar. No te resistas a la visitación del Espíritu Santo. No le cierres la puerta a la visitación del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos. Entre más nos llenamos de Él, más somos limpios. Entre más nos llenamos, entre más tiempo pasamos con el Espíritu Santo, más nos parecemos a nuestro Creador. Entre más tiempo pasamos con Él, más nos encontramos en el propósito. Ya no estamos tan perdidos como que la vida se nos enfoca, porque estamos conectados con nuestro Creador. ¿Por qué resistirse al Espíritu Santo? ¿No lo encuentras entretenido? Hemos contristado al Espíritu Santo porque no lo encontramos entretenido. Ya no sientes nada, pastora, no siento nada, no me provoca nada, estoy aburrida. No. Oye, es el Espíritu Santo. Es una fuerza superior. Ni la medicina podrá sanar, ni hacer lo que Dios hará contigo. ¿Por qué te resistes? Entonces yo quiero que ahí usted sentado haga esta oración conmigo y dígale: Señor, no me quiero resistir. No me quiero resistir.